El diagnóstico del dolor en animales de compañía fue tema de una disertación en el reciente Congreso sobre Anestesiología y Analgesia Veterinaria. Una investigadora de la Universidad de la República Oriental del Uruguay nos aportó un resumen con los principales conceptos de su charla. El tema central de la charla fue el diagnóstico de dolor en perros y en gatos. Lo que sucede en medicina veterinaria es que estamos en un estado que nosotros técnicamente le llamamos oligoanalgesia. ¿Qué significa esto? Le estamos dando a los animales menos analgésicos de los que necesitan. Y una de las razones de esto es la falta de diagnóstico. ¿Por qué? Si no diagnostico, no doy analgesia. Y esto en todas las especies nos está pasando, no solamente en perros y en gatos. En equinos, mucho y muchísimo más en animales de producción. Entonces, el poder diagnosticar hoy en día el dolor en los animales nos permite, primero, tratar el dolor, y luego ver si mi tratamiento fue eficaz o no. Porque yo le doy analgésico a mi animal, a mi paciente, y tengo que volver a reevaluarlo para saber si mi tratamiento fue eficaz. Tenemos hoy en día herramientas, son publicaciones bastante recientes. Antiguamente no se hablaba tanto de dolor y mucho menos de cómo diagnosticarlo o clasificarlo. Hoy en día tenemos escalas validadas, tanto para perros, para gatos, para bovinos, ovinos, equinos, que nos permiten diagnosticar con precisión, de forma objetiva, sensible, con gran confianza, si ese paciente está padeciendo dolor o no. ¿Cuáles son esas herramientas que usted habló? Bueno, estas herramientas entonces son escalas que llamamos escalas multidimensionales. ¿Por qué son escalas multidimensionales? Porque el dolor tiene más de una dimensión. Decimos que tiene 3 dimensiones. Una dimensión es cuánto me duele. Y esto lo logro saber por la palpación, ¿no? Entonces, por ejemplo, le palpo la herida al gato, le muevo la articulación al caballo y ahí me doy cuenta cuánto le está doliendo o no. Pero dolor no es solo cuánto me duele. Dolor es también las otras 2 dimensiones que significan cuánto me acuerdo yo de ese dolor. Por eso nunca a un perro le gusta entrar a una veterinaria, se enfrenta a la veterinaria y el perro ya empieza a temblar. ¿Por qué? Porque él se acuerda de que ahí duele. Y ese recordar ya me pone tenso, secreta un montón de mediadores, de mensajeros internos que va a hacer con que lo que me tenía que doler poco ahora me duele más. Y además, y sobre todo esto, es el impacto emocional que tiene ese dolor en ese paciente. Entonces el dolor es todo esto, es cuánto me duele, dónde y cómo, qué recuerdo yo de ese dolor y el impacto emocional. Todo eso es el dolor. Las escalas, estas herramientas, las llamamos de escalas multidimensionales, porque no basta solo hacer el examen clínico a ver cuánto me duele y dónde. Tengo que ver cómo impacta el dolor en ese paciente. Una vez que tenemos un diagnóstico, ¿cómo procedemos? Bueno, a partir de un diagnóstico de dolor, procedo a instaurar el tratamiento. El tratamiento puede ser distinto dependiendo si estoy hablando de dolor agudo o dolor crónico. Hoy en día nuestras mascotas, por ejemplo, si hablamos de animales de compañía, perros y gatos, viven mucho más que antes. Y esto hace con que muchos de estos padezcan dolor crónico que antes no lo veíamos tanto, ¿no? El perro pasó del fondo de la casa dentro de casa, el gato pasó de estar caminando por cualquier lugar a ser un miembro más de la familia también y vivir muchos años. Entonces esto hace con que veamos mucho más dolor crónico como una enfermedad de nuestros pacientes ya en edades geriátricas. Entonces, acompañamos a estos pacientes durante toda su etapa final de vida y muchas veces también en el final de vida, ¿no? Que es algo que también hoy en día se discute bastante, que tenemos escalas no solamente para cuantificar dolor crónico, sino también para evaluar la calidad de vida de esos pacientes. Otro capítulo distinto es lo que es el diagnóstico de dolor en grandes animales, ¿no? El equino. Específicamente tenemos diferentes escalas para diagnosticar dolor agudo, sea una infosura, un cólico, post-castración, pero también dolores crónicos, porque vaya que si sufrirá dolor el equino, un animal que inicia sus entrenamientos a edades muy tempranas, cuando todavía su desarrollo osteoarticular no está completo, y le trae aparejado esto que sufra, ¿no? Estas lesiones articulares, estas osteoartrosis, que trae aparejado dolores crónicos, para los cuales tenemos pocas opciones analgésicas correctas que podamos usar a largo plazo. También hay que hablar de los animales de producción, porque sabemos hoy en día que el animal de producción que, por ejemplo, es castrado, marcado, desmochado, sin la correcta analgesia, va a impactar en la ganancia de kilos y esto impacta en el bolsillo, porque la analgesia es más barata que los kilos que yo pierdo después en el frigorífico. Y esto está estudiado y publicado. Y por sobre todas cosas, que
saber y desmistificar un poco, desconstruir esta idea de que el animal de producción no demuestra. La oveja es súper expresiva, es tan expresiva al punto que tenemos escalas de evaluación de dolor solo por la expresión facial. Cierran las orejas, se les aprieta la nariz les le ponen como una B corta, las orejitas se le van para atrás, ojitos cerrados, la misma mueca facial que hace un caballo, que hace un ratón, una rata, un gato o nosotros mismos. Entonces también tenemos herramientas validadas para diagnóstico de dolor en ovejas, en bovinos, en asnos, en asininos también y en otras especies. Le podría hablar también de hurones y conejos. Usted habló que al equino hay unas herramientas muy específicas que muchas veces no se pueden usar. ¿Cuáles son? Buena pregunta. El equino es un animal de gran porte y esto hace que algunas medicaciones que utilizamos para dolor crónico son muy costosas. Voy a citar algunos medicamentos, gabapentina, pregabalina, son muy usados incluso en medicina humana para dolores, por ejemplo, columna o oncológicos. El costo de cada administración en el equino los hace muy costosos, ¿no? Entonces, terminamos utilizando a veces rescates puntuales, medicaciones puntuales, antiinflamatorios, pero a largo plazo no tenemos nada para darle al equino muchas veces. Entonces, diagnosticar y entender y seguir trabajando en la búsqueda de nuevas opciones analgésicas en el equino, yo creo que es fundamental y las escalas nos permiten eso. Si yo diagnostico dolor, no solamente lo puedo tratar, sino que también lo puedo investigar, porque puedo entender cuál medicación va a ser realmente eficaz para ese tipo de dolor o no. ¿Hay estudios sobre eso? Sí, hay estudios. Tenemos ya unos estudios incipientes, tanto de gabapentinoides en equinos, de amitriptilina en equinos, e incluso estamos trabajando nosotros en Uruguay con cannabis en equinos. Bueno, el cannabis se muestra hoy en día como una nueva opción, posible opción terapéutica, que hay que estudiarla porque también tiene sus efectos indeseables. Y los datos preliminares y ya unos artículos, ya tenemos 7 artículos en osteoartrosis en pequeños animales, nos muestra que podría ser una opción más como un coadyuvante, no es la panacea. No es que por dar cannabis voy a retirar con una, ¿no? como dicen los brasileños, con un guante todo el dolor del animal, pero sí que colabora con estos esquemas que nosotros les llamamos multimodales. Intentamos atacar el dolor por más de una vía. Entonces el cannabis sí tiene ese potencial y en equino se muestra una posibilidad terapéutica. Acabamos de terminar ahora un trabajo de maestría, la doctora Camila Guidi de la Universidad de la República, mostrando el efecto analgésico del CBD en equinos con osteoartrosis. ¿Qué importancia le da usted a este congreso? Yo diría que la ABRA es la mayor asociación que nuclea especialistas en anestesia y en analgesia veterinaria del mundo hispano latinoamericano. En este sentido, me atrevo a decir que es el principal evento en Latinoamérica en nuestra especialidad. Haber estado en este evento posibilita no solamente venir a mostrar lo que uno está haciendo en su país, pero contactar con los argentinos que gracias a grandes investigadores, ¿no? que muchos de ellos de la Universidad de Buenos Aires, han logrado un avance destacable dentro de Latinoamérica para la especialidad de anestesia y analgesia veterinaria. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la entrevista. Es momento de presentar a las empresas del sector veterinario que siempre nos respaldan a la hora de difundir conocimientos sobre sanidad animal. Ya volvemos con más información. Quédese con nosotros en Canal Rural.